gastronomía venezolana, las hallaquitas o bollitos son una excelente opción en el momento de degustar o de querer comer algo súper fácil de hacer y súper delicioso. Las hallaquitas están hechas también de harina de maíz precocido, la misma que usamos para nuestras arepas. Y estas hallaquitas también las podemos comer, así como las arepas, las podemos acompañar de lo que ustedes tengan en su despensa, desde una mantequilla, huevo frito, huevo revuelto, bueno, lo que ustedes tengan a mano. Las hallaquitas las podemos hacer envueltas o no, pero siempre ellas van a ir cocinadas en agua, o sea, hervidas. Las que no van envueltas, simplemente hacemos un cilindro con la masa y las colocamos en agua bien hirviendo y apenas ellas floten, están listas. Sacamos el agua y ya están listas para comer con lo que ustedes quieran. Las hallaquitas también las podemos preparar agregándoles diferentes aliños o sabores, como las que vamos a hacer hoy, que son las hallaquitas de chicharrón. Y es agregándole, por supuesto, ese cochino delicioso frito que le llamamos chicharrón. Y estas hallaquitas de chicharrón las preparamos simplemente fundiendo esa masa deliciosa de la harina de maíz con el sabor espectacular que no necesita mucho aliño del chicharrón. Entonces, ¿por qué no vemos los ingredientes y vemos este proceso? Media taza de aceite, una cucharada de semillas de onoto, medio kilo de chicharrón picado, 3 ajíes dulces, un pimentón rojo mediano, 2 a 3 tallos de cebollín, un ramito de cilantro, una cebolla mediana, 4 dientes de ajo, 1 litro aproximadamente de caldo de carne o pollo, medio kilo de harina de maíz precocido, una cucharadita de sal, 20 hojas de maíz secas aproximadamente. Lo primero que tenemos que hacer para nuestra receta es poner a remojar las hojas de maíz en agua, suficiente agua que las cubra por completo, como por 30 minutos más o menos. De hecho, hay gente que las deja de una noche para el siguiente día. El chicharrón lo vamos a necesitar molido. Entonces, les voy a mostrar 2 formas de cómo poder hacerlo. Una es, por supuesto, con una procesadora, quien la tenga, que va a ser mucho más rápido y más eficiente. Y la otra ya les voy a explicar cómo. Vamos primero a cortar en pedazos pequeños nuestro pedazo de chicharrón que ya está cocido. Si los vamos a hacer a mano, o sea, sin el procesador, tratamos de cortarlos en pedazos lo más pequeños que puedan. Ok, ya lo tengo picado en pedazos y ahora la forma de manual, una de las formas que yo tengo es usar una bolsita de estas, de Ziploc. Ahora yo voy a proceder a triturar mi chicharrón con mi procesador. Miren, a mí me gusta así, que no es harinoso, sino que está como en pedacitos. Ese punto es perfecto para mis hallaquitas de chicharrón. En una olla con el caldo de pollo o carne caliente, agregamos el chicharrón triturado y lo cocinamos por 10 minutos o hasta que ablande el chicharrón. Ahora vamos a preparar el aceite onotado. Aquí tenemos nuestra media taza de aceite. La colocamos en nuestro sartén y se agrega el onoto al aceite. Es cuando el aceite aún no está hirviendo. Y aquí lo que vamos a buscar es que el onoto desprenda su color. Apenas veamos que el aceite se torna en este color bien fuerte, como naranja, sacamos las semillas, porque tenemos que evitar que se quemen, porque si se llegan a quemar en el aceite va a darle un sabor agrio, amargo al
al aceite. Y siempre lo que les digo, que tengan mucho cuidado porque las semillitas de onoto tienden a saltar mucho. Y este aceite onotado nos va a servir para darle color tanto a la masa como al guiso también. Bueno, ya yo lo voy a apagar y voy a colarlos con mucho cuidado con un colador de metal porque el aceite está caliente. Estas semillas las podemos reusar una vez más. Agregamos un poco de aceite y hacemos el mismo proceso que hicimos ahorita. Y ya tenemos nuestro aceite onotado. Ok, ahora vamos a sofreír el resto de nuestros ingredientes. Voy a colocar aquí solamente un poquito del aceite onotado y voy a agregar la cebolla. La dejamos como siempre que se cristalice un poquito o se transparente. Ya tenemos la cebolla transparente. Pasaron aproximadamente 4 minutos. Ahora voy a proceder a agregar el ajo. Aquí ya yo siento el olor impresionante de ajo, así que es momento de agregar el resto de mis ingredientes. Este es el pimentón, los tallitos del cebollín, el cilantro, por último el ají. Lo dejamos cocinar como unos 5 minutos nada más para que todo agarre como que su sabor. Podemos agregar un poquito más de aceite. Yo le voy a agregar otro poquito. Aquí podemos agregar también un poquito de sal. De la cucharadita que estamos usando en la receta voy a agregar solamente un poquito. ¿Por qué? Porque el caldo de pollo que yo estoy usando tiene sal y el chicharrón de por sí tiene sabor salado. Entonces nosotros al final en la masa vamos a rectificar ese sabor de sal. Ok, aquí esperamos, lo dejamos cocinar. Vamos a dejar unos 2-3 minutos más y lo apagamos. Ok, aquí ya tenemos nuestro chicharrón ablandado en agua. Todavía el agua la siento un poco caliente, a pesar de que la dejé reposar. Ustedes deben dejarla reposar para que puedan manipularlas y no se quemen. Y tengo aquí, miren el sofrito que hice, espectacular. Miren este color. Todo esto se lo voy a agregar aquí porque aquí es donde vamos a amasar. Entonces vamos a mezclar ahora nuestra harina. Ok, aquí ya me puse los guantes porque voy a comenzar a amasar. La masa la siento perfecta, entonces no le voy a agregar nada y la voy a dejar reposar 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos y ya la masa, ahorita yo la reviso y está perfecta. No necesita ni aceite, no necesita agua. Y la voy ahora a probar. Recuerden que les dije que íbamos a rectificar la sal. Agarramos un pedacito de masa y verificamos la sal. Creo que le voy a agregar el resto de la cucharadita de sal que yo tenía. Entonces aquí, como ya tenemos la masa hecha, lo ideal es que la sal se la echemos siempre en lo líquido para que se distribuya mejor. Entonces nada, se la voy a echar así como en forma de lluvia, bien regadita. Y ahora voy a tratar de amasar para distribuirla bien. Ahora, ya que la masa está lista, vamos a armar nuestras hallaquitas de chicharrón. Vamos a agarrar una de estas hojas que están previamente humedecidas y un poco ablandadas con agua, ¿no? En la forma de ellas vienen así, como un triángulo. Entonces vamos a colocar una encima de la otra, así como una canoa, en forma de canoa. Podemos agregar
para saborcito, un poquito nada más, así como hacemos con nuestras hallacas. Impregnamos aquí un poco esto y vamos a agarrar una bolita que les quepa aquí en la mano. Entonces la colocamos aquí en el medio, le vamos a dar la forma, nos ayudamos con nuestra mano y también aquí yo estoy apretando un poco con las hojitas y así este sería el tamaño ideal para nuestras hallaquitas. Entonces cierro la primera, la que está la hoja interna, y la cubro con la de afuera. Entonces aquí hacemos el primer doblez, aquí sentimos dónde termina mi masa y aquí doblo. Ajá. Y entonces ahora la voy a colocar aquí hacia abajo para poder amarrarla. ¿Cómo es el amarre? El amarre hay diferentes formas. O podemos hacer tiritas con las mismas hojas, así, agarran una hoja y van rascando así. Es muy fácil. Bueno, así ya yo tengo varias tiras aquí hechas. O también pueden usar estas tiras que son especiales para cocinar. Nosotros en Venezuela le decimos pabilo, que es con lo que amarramos también nuestras hallacas en diciembre. En Venezuela, en los restaurantes, yo recuerdo que usaban unas liguitas, unos elásticos chiquiticos, y era obviamente mucho más fácil. Pero una vez yo las hice así con las liguitas, pero en el momento de hervirlas, algunas se reventaron con el agua, con el calor. Entonces, mire, aquí retomamos esto. Entonces la idea, vamos a armar una primero con una tirita de estas. Miren, entonces aquí vamos a armar, ponemos por debajo la tira y lo que le llaman que es sacarle cintura a nuestra hallaquita. Entonces apretamos un poquito, hacemos un nudito para asegurarla y ya podemos hacer un segundo nudo. Entonces aquí ya le sacamos cintura y entonces ahora vamos a amarrar en la parte de aquí de arriba, que también le llaman la boca de la hallaquita. Entonces, porque si eso por ahí se abre, se escapa toda la masa. Entonces tenemos que asegurarlas bien porque ellas, recuerden que van hervidas. Entonces no queremos que se nos abra por ningún lado. Esta se... Hay gente también que pone a hervir las hojas, si es que las quieren mucho más suaves. Entonces ya tenemos nuestra primera hallaquita. Voy a amarrar una ahora con el pabilo o el cordón de cocinar, para que vean. Y ya ustedes deciden qué se les hace más fácil. Entonces igual lo paso por debajo. Aquí sí le saqué bastante cintura a esta hallaquita. Ok. Y ahora cerramos la boca de la hallaquita. Calculamos hasta dónde nos llega la masa para cerrarla ahí bien apretada. Amarro y listo. Entonces así queda la hallaquita amarrada con nuestro pabilo o el cordón. Estas puntas también se las pueden cortar si ustedes quieren. Se las pueden cortar y ya no quedan tan grandes. Otra forma de hacer las hallaquitas de cochino más sencilla es esta que tenemos aquí. Tengo el caldo de pollo, le agregué nada más como media cucharadita de ajo, puede ser ajo en polvo o pulpa de ajo. Tengo aquí el chicharrón molido, igual que el proceso que hicimos con la otra receta.
Y tengo un poquito, esto es nada más para darle color porque estoy usando la harina blanca, del aceite onnotado. Entonces aquí ya tengo esto, termino de agregar la harina. Y ahora sí voy a colocar el chicharrón y lo mezclo. Y listo, una vez que esté todo integrado, como siempre la dejamos reposar para que se hidrate la masa y ya después procedemos a hacer nuestras hallaquitas como lo hicimos con la receta anterior. Aquí ya tenemos el agua hirviendo y ahora vamos a proceder a cocinar nuestras hallaquitas. Bueno, ya pasaron los 15 minutos y nuestras hallaquitas están listas. Bueno, ya tenemos nuestro producto final, nuestras hallaquitas de chicharrón ya están cocidas, ya las hervimos 15 minutos y aquí las tenemos. Están súper calientes, así que ya les voy a mostrar cómo nosotros las servimos. Vamos a agarrar cualquiera. Ve que tengo aquí unas de las que hicimos amarradas con la misma hoja de maíz, otras con pabilo o el cordón especial para cocinar. Entonces lo que hacemos, le cortamos, en este caso el cordón. Voy a manejar con cuidado la hallaquita porque están calientes. Entonces yo abro la hallaquita y aquí tenemos nuestra hallaquita. Entonces la podemos comer así sola, como les comenté. Así sola, ella es una delicia. Ahora vamos a probar a ver qué tal nos quedaron nuestras hallaquitas de chicharrón. Están como las acabo de sacar del agua, todavía la masa no está bien compacta, pero igual esto no puede esperar. Entonces vamos a la prueba final. Esto está demasiado bueno, quedaron espectaculares, de verdad tienen que hacerlo. Bueno, y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado las hallaquitas de chicharrón y que se animen a prepararlas en sus casas. Y después cuéntenme cómo les fue, qué les parecieron. Y si les gustó, entonces por favor regálenme un like, suscríbanse y la campanita. No se les olvide activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Así que nos vemos en mi próxima receta. Bye.